En la sesión del día de hoy vamos a resolver el problema que vimos en el video pasado, que es el caso de un sistema masa resorte amortiguador analizando las vibraciones mecánicas libres sin amortiguamiento. Como pueden ver aquí en la pantalla, el problema dice lo siguiente: para el sistema mostrado en la figura, determine la ecuación diferencial de movimiento, el amortiguamiento crítico del sistema, la relación de amortiguamiento y la posición del bloque en cualquier instante de tiempo. En este caso, vamos a utilizar el software Working Model. Working Model es un programa de simulación dinámica en 2D. Es un software sencillo, pero con él podemos encontrar parámetros de interés, como son parámetros cinemáticos de posición, velocidad, aceleración, momentos, fuerzas, etc. Antes de entrar de lleno en la solución de este problema, vamos a describir de una forma muy rápida en qué consiste la ambientación de este software. Como pueden ver ustedes, tiene las mismas opciones o son muy parecidas las opciones que maneja este software a todos aquellos que manejan el entorno de Windows. En la parte de arriba, aquí tenemos la pestaña File. Aquí nosotros podemos desarrollar un nuevo programa o abrir uno que previamente ya se haya realizado. Para dar acceso a todos los comandos que maneja el software Working Model, vamos a dar clic donde dice New. Cuando nosotros damos un nuevo documento, se pueden dar cuenta que en la parte izquierda aparecen diferentes menús. Aquí en la parte de arriba aparecen los comandos muy básicos para dibujar las diferentes piezas, eslabones o mecanismos que nosotros queramos visualizar para su posterior análisis. El primero de ellos es el comando círculo. Damos clic, arrastramos el mouse y aquí en la hoja de trabajo damos clic en cualquier punto, arrastramos el mouse, damos una vez más un clic y se dibuja la figura básica, que es un círculo. Aquí en la parte de abajo ven parámetros como X, Y, R y un ángulo. ¿A qué se refieren esos datos? El valor X y el valor Y nos indica la posición del centro de masa de la figura que estamos dibujando respecto al sistema de ejes coordenados. La casilla R nos indica el radio del círculo. Si aquí modificamos y ponemos 1 y damos Enter, entonces esta figura se hace más grande, o si les damos 0.5 se hace un poco más pequeña. Y este ángulo es el ángulo en radianes que hacemos o que aplicamos para que gire esta pieza respecto a su centro de masa. Si aquí, por ejemplo, ponemos un radián y damos Enter, vemos que la figura giró un radián o su equivalente en grados. Si le ponemos 0, la figura regresa a su posición. También podemos dibujar cuadrados, y si nos vamos a la parte aquí de abajo, repito, el valor X y el valor Y
nos indica la posición del centro de masa de la figura respecto al sistema de ejes coordenados. Aquí tenemos H, que es la altura de la figura. Tenemos W, que es el ancho de la figura. Y tenemos el ángulo de giro que le podemos asignar a la figura para que se desplace ese cierto ángulo. También podemos dibujar lo que viene siendo rectángulos. De igual manera, X y Y, la posición del centro de masa, valor H, la altura de la figura, W es el ancho de la figura y θ es el giro que le podemos asignar a dicha figura. Borramos el rectángulo y también podemos hacer polígonos y podemos hacer piezas con formas irregulares por si algún mecanismo quisiéramos diseñarlo con una forma irregular. También tenemos polígonos curvos. Esta herramienta es muy utilizada para dibujar levas. Y si nos damos cuenta, son figuras básicas que podemos aplicar en este software Working Model para el dibujo de los distintos componentes de la máquina o mecanismo que estamos diseñando. En esta parte que vemos aquí, tenemos distintas articulaciones. Tenemos una articulación conocida como pin. Tenemos una articulación ranurada, donde el desplazamiento que tiene el sistema solamente va a ser en dirección horizontal. Tenemos una articulación tipo ranura vertical o tenemos articulaciones tipo ranura curviadas. En esta parte de aquí de abajo tenemos resortes lineales. Seleccionamos el resorte y aquí dibujamos un resorte en esta hoja de dibujo. Si damos doble clic sobre el resorte, nos aparece una nueva ventana. Esta ventana nos dice que a lo que le dimos clic es un resorte y si se dan cuenta, aquí aparece el parámetro fuerza y vemos que el parámetro fuerza está en función de K por X. Si recuerdan los anteriores videos, decíamos que un resorte sigue la ley de Hooke. Y la ley de Hooke nos dice que la fuerza que se desarrolla en el resorte está en función de la constante de rigidez por lo que se desplaza dicho resorte. Entonces aquí el software ya internamente tiene programados esos parámetros y cuando el sistema detecta que este resorte con esta rigidez, con este módulo de rigidez, se desplaza una cantidad X, entonces asigna una fuerza directamente. También podemos dibujar amortiguadores. Si damos doble clic, aparece la ventana, aparece la descripción de amortiguador y si recuerdan las clases o los videos pasados, dijimos que la fuerza que se desarrolla en un amortiguador está en función de la constante del amortiguador por la velocidad que lleva el sistema en ese momento. Y aquí, una vez más, les comento que está programado en el sistema para que cuando este amortiguador con esta constante de amortiguamiento empiece a trabajar con una velocidad determinada, automáticamente el software le asigna una fuerza. Habrá problemas que tengamos una combinación de amortiguador resorte y en la parte de arriba tenemos la constante del resorte
Y aquí en la parte de abajo tenemos la constante del amortiguador. Podemos introducir fuerzas para saber cómo los mecanismos o sistemas se comportan cuando una fuerza se aplica. Aquí podemos ver que esta fuerza es de menos 25.38 y como es negativo va hacia la izquierda. Si yo pongo una fuerza positiva de 10, vemos cómo el vector cambia de dirección y como la magnitud es más pequeña, la longitud de ese vector también se reduce. Manejamos o podemos también definir actuadores y dependiendo lo que queramos determinar dentro de ese actuador es asignarle un valor de fuerza, una longitud determinada, asignarle una velocidad, una aceleración o un actuador de corriente directa. Entonces habrá casos en que yo necesito saber cuál es la fuerza que un pistón debe tener para soportar cierta carga. Entonces yo aquí asignaría el tipo de valor fuerza para saber cuál es la fuerza necesaria que debe tener ese actuador para mantener las condiciones de trabajo. Y si esto es un actuador hidráulico, conociendo la fuerza, yo puedo saber las dimensiones del actuador y la presión de trabajo. Entonces, como pueden ver, aunque muy básico, ese software nos puede dar información muy, pero muy valiosa. También podemos asignar un motor. Y a este motor le podemos asignar diferentes variables. Yo puedo decir que este motor tenga un cierto torque, una cierta velocidad, una cierta aceleración, etc. Podemos también de igual manera simular engranes. Podemos simular cuerdas, poleas, etc. Entonces, aún y que el sistema sea básico en cuanto a su operación, el potencial que tiene ese software es muy grande. Muchas veces cuando diseñamos mecanismos que están en un plano y muchas veces no se requieren de un software 3D para definir esos parámetros cinemáticos que son indispensables para saber si los mecanismos o componentes de esos mecanismos van a soportar las fuerzas, aceleraciones, esfuerzos, etc. Entonces, si un mecanismo cae en su operación en un plano de trabajo, Working Model es una opción muy, muy interesante. Ahora, posiblemente no estén totalmente ambientados para hacer dibujos en esta plataforma. O posiblemente las opciones que tengamos para dibujo son tan básicas que no podemos reconstruir el problema que queremos resolver. Este software tiene una intercomunicación con otros sistemas CAD y eso se hace gracias a que tenemos esta opción que se llama importar. En esta opción de importar, yo aquí tengo una extensión muy conocida y muy comercial que se llama la extensión DXF. La gran mayoría de los software CAD pueden grabar todos sus diseños con esta extensión DXF. Entonces, si yo soy bueno para dibujar en AutoCAD, yo puedo dibujar todas las piezas en AutoCAD y guardo ese archivo con la extensión DXF y aquí lo importo y todo lo que yo dibujé en AutoCAD, yo aquí lo puedo manipular. De igual manera, si yo manejo CATIA, SolidWorks, Pro-E, yo puedo dibujar las piezas
generar un plano de esas piezas, guardarlo en la extensión DXF y aquí importo esa información para empezar a hacer las simulaciones dinámicas del sistema que quiero analizar. Bien, yo les decía ahorita que el ambiente de ese software está muy parecido a todos los software que manejan la ambientación en Windows. Si nos damos cuenta, yo aquí tengo abrir un nuevo documento, abrir un documento ya existente, cerrar, guardar, guardar como, imprimir, importar, exportar, etc. Aquí tenemos editar, lo básico que es deshacer lo que se hizo en algún momento, cortar, copiar, pegar, borrar, seleccionar todo, duplicar, etc. Tenemos una pestaña que se llama la pestaña Mundo, donde aquí podemos simular la gravedad. Y aquí tenemos tres opciones. Podemos definir una gravedad planetaria, una gravedad vertical, que es la que comúnmente se utiliza aquí en la Tierra, o ninguna. Si diseñamos un mecanismo que esté en el plano horizontal, aquí le ponemos como ninguna, porque un plano, o un mecanismo que está en el plano, no se ve afectado en su funcionamiento por la gravedad. Pero si ese mismo mecanismo, en lugar de ponerlo en el plano horizontal, yo lo pongo en el plano vertical, entonces ahí sí todos los mecanismos, eslabones que estén operando para realizar un cierto trabajo van a estar afectados por la gravedad y tendríamos que seleccionar la opción vertical. En este caso lo vamos a dejar como tal vertical. Los diseños también pueden ser afectados no solamente por la gravedad, también pueden ser afectados por la resistencia del aire, electrostática o fuerzas de campo. Esta parte aquí lo vamos a dejar por lo pronto sin explicarlo. Lo que sí me gustaría explicar es la precisión. De forma automática, SolidWorks toma una precisión en la simulación de tomar 40 muestras por segundo. Si el mecanismo se mueve lento, puede ser que las 40 muestras por segundo sean suficientes para definir la posición, la velocidad, aceleración, energía, etc. Pero si el mecanismo se mueve muy rápido, entonces esas 40 muestras por segundo a lo mejor van a ser tan pocas que no van a poder representar el fenómeno como en la realidad debería estar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que aumentar la precisión de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que aumentar la cantidad de muestras por segundo que tienen que tomarse. Si queremos aumentar la precisión, vean que para la automática tenemos 40 muestras por segundo. Cada 0.025 segundos se va a tomar una muestra de la variable que yo estoy analizando. Ahora, si yo quiero más precisión en mis resultados, en lugar de 40 muestras por segundo, vamos a tomar 1000 muestras por segundo. ¿Y qué va a pasar? Cada punto 001 segundos voy a tomar muestras. Eso quiere decir que voy a tomar muestras más rápido del fenómeno que estoy analizando. Entonces, dependiendo del problema, yo voy a ocupar tener una precisión más alta o más pequeña. Si es alta la precisión, aumento la muestra por segundo para que el lapso entre una muestra y otra sea más corto y así tener resultados más precisos.
En este caso lo vamos a dejar como tal, automático por lo pronto. Aquí en vista tenemos Workspace, que es el área de trabajo. Si damos clic, aquí están tres opciones que les recomiendo habilitar. La primera de ellas es regla. Cuando damos clic en regla, aparece una regla vertical y una regla horizontal. Quitamos regla, desaparece, ponemos regla y aparece una regla vertical y una regla horizontal. Esto es de mucha ayuda porque nos da una idea de las dimensiones que puede tener las piezas que vamos a diseñar. Aquí tenemos otra opción que es generar una cuadrícula. Esta cuadrícula nos da una segunda forma para visualizar qué tan grande o qué tan pequeñas son las piezas que vamos a diseñar. Aquí, por ejemplo, cada cuadrícula es de 1 metro por 1 metro. La tercera casilla deshabilitada es habilitar el sistema de ejes coordenados. Damos clic y vean que aquí aparece la línea continua en X y línea continua en Y. Si quitamos la palomita, vean cómo desaparece esa línea continua. Si aplicamos la línea, vemos cómo aparece el sistema de ejes coordenados. Entonces, para nosotros, el área de trabajo, el cero de nuestros dibujos va a ser la intersección entre la línea horizontal y la línea vertical. Y lo vamos a dejar así para poder trabajar de una forma más óptima. La siguiente opción se llama números y unidades. Aquí se manejan diferentes sistemas de unidades. El que viene por default es el sistema internacional en radianes, o podemos manejar el sistema internacional en grados. También podemos utilizar el sistema inglés en slugs o el sistema inglés en libras. Y yo puedo personalizar el sistema de unidades a mi conveniencia. En este caso vamos a dejarlo a como viene por default y vamos a dejarlo en el sistema internacional en radianes. Igual yo puedo los dígitos que tengan 3, 4, 5, lo que ustedes requieran. Ok. Bueno, con esto es más que suficiente. Ya poco a poco vamos a ir manejando diferentes comandos, pero esos van a ser los básicos. Ahora, aquí tenemos una pestaña que se llama medición. Como decíamos, Working Model es un software de simulación dinámica. Y yo puedo medir tiempo, yo puedo medir posición, velocidad y aceleración, ya sea en dirección X, dirección Y o rotacional. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo conocer la posición de un eslabón en dirección X, en dirección Y o en rotación. ¿Cuántos giros o cuántos grados giró una pieza determinada? También podemos conocer la velocidad que lleva un cuerpo en dirección X, dirección Y o velocidad angular. Podemos conocer aceleraciones de los cuerpos en dirección X, y aceleración angular. Y este PBA podemos tener en una misma gráfica los valores de posición, velocidad y aceleración. Podemos medir la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa. Podemos medir momentos, momentos angulares, fuerzas, torques, energías, etc. Entonces, Working Model, repito, es una muy buena opción para poder manejar la dinámica de mecanismos que están operando en un mismo plano de trabajo.
Bien, entonces con eso vamos a dejar la explicación del ambiente de Working Model para pasar a resolver el ejemplo del video pasado. Iniciando este video, definimos el contexto del problema que vamos a resolver. Ya sabemos que es un problema subamortiguado, porque la relación de amortiguamiento nos dio 0.4. Y cuando la relación de amortiguamiento es menor a 1, entonces estamos en el caso subamortiguado. Cuando la relación de amortiguamiento es igual a 1, estamos en el caso críticamente amortiguado. Y cuando la relación de amortiguamiento es mayor a 1, estamos en el caso sobreamortiguado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es dejar la hoja de trabajo en las dimensiones adecuadas para el problema. Una de las condiciones iniciales, como aparece aquí en imagen, es que la posición al tiempo cero son 3 centímetros y la velocidad al tiempo cero es 0. En otras palabras, el bloque se desplaza hacia la derecha porque son 3 centímetros positivo, se desplaza hacia la derecha 3 centímetros y se suelta. Eso quiere decir que el bloque va hacia atrás. Cada cuadro en esta retícula mide 1 metro. Entonces tenemos que reducir la dimensión de ese cuadrado o de esta retícula. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darle clic aquí donde dice Zoom In y exactamente en el centro del sistema de ejes vamos a dar clic. Ahora podemos ver que la cuadrícula mide medio metro. Pasó de 1 metro a medio metro. Damos clic. Ahora la cuadrícula mide 0.1 metros. Si convertimos 3 centímetros a metros, nos da 0.03 metros. Entonces, 0.03 está alejado de 0.1, entonces seguimos haciendo más pequeño. Sigue estando en 0.1 la retícula, sigue estando en 0.1. Ahora fíjense, 0.05. Y lo que se va a desplazar el bloque de su centro de masa es 0.03. Entonces vamos a darle clic una vez más. Y ahora sí, cada cuadrito en la retícula equivale a 1 centímetro. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Entonces, esta puede ser una buena opción para dejar el plano de trabajo o la hoja de trabajo para empezar a dibujar el sistema. Abrimos una vez más la imagen del problema y lo primero que tenemos que dibujar es el bloque de 12.5 kilogramos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Aquí seleccionamos la opción cuadrado y damos clic en cualquier punto. Ahora chequen esto. El centro de masa de este cuadrado, ¿dónde está? Está a menos 4 centímetros o 4 centímetros a la izquierda. A ver, 1, 2, 3, 4. Y está 4 centímetros positivo en dirección Y. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que este bloque pase exactamente el centroide? Una es dar clic y arrastrarlo para ponerlo exactamente en el centro. Y aquí aparece X0, Y0. O la otra es, yo tengo la figura en cualquier parte de este plano de trabajo y yo aquí en X lo voy a poner
0, enter. Y se desplaza hasta tener una posición 0. Y en Y vamos a ponerle 0, enter. Y ya tenemos aquí abajo, exactamente en el centroide, a la pieza de interés. ¿Cómo asignamos la masa? Damos doble clic y aquí aparece masa en kilogramos. De acuerdo al problema, son 12.5 kilos. Y ahí sí, ya tenemos totalmente definido el bloque con su respectiva masa. Ahora, este bloque se desplaza única y exclusivamente en dirección horizontal. Si yo corriera la simulación, vean qué es lo que pasa. ¡Pum! Se cae. ¿Por qué se cae? Porque no hay algo que le diga que este cuerpo está restringido para que se mueva hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner un tipo de sujeción. Y aquí tenemos una unión tipo ranura. Si damos clic en unión tipo ranura en dirección horizontal, nos venimos para acá y cuando nos ponemos exactamente sobre la línea superior de ese cuadrado, aparece una X. Entonces, si le pongo aquí clic, vemos cómo ponemos la simulación de correr y vemos que ya no se cae. ¿Por qué? Porque está detenido en este punto. Y aparte de que se detiene en ese punto o que no permite su movimiento en dirección vertical, aparte de eso, tenemos la opción de que se puede desplazar solamente en dirección X. Entonces, esta ranura vertical evita que se desplace hacia abajo y permite que se mueva en dirección X. Pero ahora, si se mueve esto, puede pasar que esté girando respecto a este punto. Entonces vamos a ponerlo una vez más, nos venimos hacia acá. En eje X vamos a poner 0, en Y 0 y el ángulo de giro 0. Ahí está. Entonces, para que no se mueva, como lo hizo hace un momento, vamos a poner una segunda ranura articulada, que es en la parte de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a mover únicamente en dirección horizontal. Lo dejamos una vez más donde debe estar. Posición 0, ángulo 0. Y ya tenemos completamente definido este sistema. ¿Qué es lo que sigue? En la parte izquierda de este bloque tenemos una combinación de resorte amortiguador. ¿Cuál es la constante de este resorte? Si vemos el dibujo, es de 40.000. 40.000 newton sobre metro. Y el amortiguador, la constante de amortiguamiento son 750. Entonces, con esto que acabamos de hacer, ya asignamos las propiedades tanto del resorte como del amortiguador. Del lado derecho tenemos un resorte lineal, donde su constante de rigidez de ese resorte es de 30.000. Enter. Listo. Entonces, así de sencillo, así de básico, ya asignamos las propiedades de este resorte, de este amortiguador con el resorte, y también asignamos la masa de este bloque.
¿Qué es lo que sigue ahora? Tenemos que aplicar las condiciones iniciales. ¿Cómo lo hacemos aquí? Damos clic, doble clic sobre el rectángulo. Tenemos X, tenemos Y. Entonces yo quiero que el centro de masa de este cuadrado, de acuerdo a las condiciones iniciales, esté a 3 centímetros hacia la derecha. Entonces yo voy a poner aquí 0.03 metros, que corresponde a 3 centímetros. Cuando dé Enter, este bloque se va a desplazar 3 rayitas hacia la derecha. Listo. Ahora sí. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue es, yo quiero medir la posición de este cuerpo en cualquier instante de tiempo. Entonces selecciono el cuadrado, me voy aquí a la pestaña de medir y quiero saber la posición de este cuerpo en dirección X en cualquier instante de tiempo. Damos clic y aparece esta gráfica. La vamos a hacer un poco más grande. Vamos a mover la hoja de datos para que se vea más grande esta gráfica. Y ya tenemos todas las condiciones listas para correr la simulación. Esa simulación, ¿dónde la hacemos correr? Aquí tenemos un icono que se llama Run, detener y resetear. Vean qué es lo que le va a pasar al bloque cuando aplaste la opción Run y vean cómo va a empezar a graficar el movimiento de este cuerpo. Damos clic y chequen qué pasó aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la gráfica. No se puede ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que se vea un poco más nítida esta imagen? Damos doble clic sobre la gráfica y va a aparecer este cuadro de diálogos. Aquí tenemos automático la posición en X, que en este caso es el tiempo, y tenemos en automático Y1, que en este caso es lo que se desplaza en X, este bloque. Vamos a quitarle la palomita en X. ¿Para qué? Para yo poner la ventana temporal que yo necesito para poder observar qué es lo que le pasa a esta gráfica. Aquí vamos a poner, este cuadrito es 0.2, vamos a poner 0.2, desde 0 hasta 0.2. Entonces, ¿qué pasó aquí? La gráfica se va a observar desde 0 hasta 0.2 segundos. Y en el eje Y vamos a también a modificar los parámetros. Si analizamos el problema anterior o el video anterior, la amplitud máxima de la ecuación que nos da la solución de ese sistema es 3.2732. Entonces vamos a dejarle aquí 0.04. Y la posición mínima la vamos a poner menos 0.01. Damos Enter y vean la gráfica. Ya ajustamos la gráfica en el tiempo que nos conviene y en la posición Y que nos conviene. Pero vean aquí qué pasó con esta gráfica. Está muy, ¿cómo podemos decirle?
la gráfica está como muy recta, no está curviada la gráfica. ¿Eso qué nos indica? ¿O qué señal nos da? La señal que nos da es que la precisión es muy baja. Entonces aquí en la pestaña Mundo nos vamos a Precisión y vamos a aumentar las muestras por segundo. Vamos a aumentarle a 500 muestras. Cuando damos Enter, nos dice que cada 0.002 segundos va a tomar un dato para poder graficarlo. Le damos OK y volvemos a correr la simulación. Y vean qué fue lo que pasó. ¿Cómo desplazamos 3 centímetros hacia la derecha el bloque y lo soltamos? La gráfica empieza en 3 centímetros. Baja, alcanza una posición máxima negativa, vuelve a subir, alcanzando una posición máxima positiva menor al anterior ciclo y llegamos a la conclusión, como en el video pasado, que este bloque tarda aproximadamente 2 ciclos para regresar a su posición 0. Entonces, hasta aquí estamos viendo que la parte teórica y la parte virtual es correcta. Entonces, ese software internamente hace lo que nosotros hicimos en el video pasado. Se encuentra la ecuación diferencial de movimiento, se resuelve la ecuación diferencial, se le asignan las condiciones iniciales, se le asignan las propiedades de cada sistema como masa, rigidez y amortiguamiento y genera la gráfica que nosotros también generamos en Excel. Entonces, es una forma rápida de poder resolver problemas para llegar a una optimización de los diseños. Otro parámetro que encontramos en el video pasado fue el periodo amortiguado. Ese periodo amortiguado nos indica el tiempo que tarda este bloque en recorrer un ciclo completo. Y el ciclo completo es pasar desde 0.03 metros hasta la siguiente posición máxima positiva, que es este valor. Entonces, en ese video encontramos que el periodo amortiguado nos dio un resultado de 0.0916 segundos. Entonces, esto quiere decir que aproximadamente en 0.0, aquí tenemos 0.08, 0.09, en 0.0916 tenemos el siguiente pico máximo, como aquí lo podemos observar. Si queremos ver un poco más exacto, aquí en X vamos a ponerle ese valor, 0.0916. Damos Enter y aquí lo podemos ver más claro. Empezamos en la posición máxima positiva y cuando alcanzamos la siguiente posición máxima es aproximadamente en 0.09 y fracción. Entonces, aquí también comprobamos que el periodo amortiguado es un dato que nos dio exactamente igual, tanto en la parte analítica como en la parte virtual. Vamos a hacer lo siguiente. En el video anterior, encontramos el amortiguamiento crítico. Si ustedes recuerdan, el amortiguamiento crítico es el valor que debe tomar el amortiguador para que el sistema esté críticamente amortiguado. Y si está críticamente amortiguado el sistema, eso quiere decir
que este bloque ya no va a oscilar, sino vamos a desplazarlo hasta 3 centímetros, lo soltamos y de una forma rápida regresa a la posición neutro. Vamos a comprobar eso. ¿Cómo lo hacemos? Nos metemos aquí o damos clic en el sistema resorte amortiguador y en lugar de 750 vamos a meter el valor de 1870.82. Le damos Enter. Si se dan cuenta, la gráfica o la curva que estaba en esta gráfica desapareció porque le metimos una condición nueva. Corremos la simulación, damos clic y vean qué es lo que pasa. Detenemos la simulación y lo que pasa es que el bloque, una vez que se desplazó 3 centímetros y lo soltamos, ¿qué pasó con él? Rápidamente regresó a la posición 0. Si queremos ver el comportamiento en esta imagen del bloque, lo desplazamos 3 centímetros y cuando lo soltamos, regresa y llega a la posición 0 sin desplazarse a la parte negativa del sistema de ejes. Entonces, con esto comprobamos también que el amortiguamiento crítico que encontramos de forma analítica coincide con la forma virtual. Ahora, si yo pongo valores de constante de amortiguamiento menores a 1870, ¿qué va a pasar con el sistema? Va a ser un caso subamortiguado. Y entre más pequeño o entre más tiende el valor a 0, va a tardar más tiempo el sistema para detenerse. La contraparte es, entre más alejado esté hacia arriba de este valor, voy a tener un caso sobreamortiguado y voy a tardar mucho más tiempo para alcanzar la posición 0. Vamos a comprobarlo aquí en esta simulación. Vamos a poner aquí automático en posición X. Seleccionamos otra vez el sistema masa, perdón, seleccionamos el sistema resorte amortiguador y vamos a meter un valor muy alejado de 1870 hacia abajo. Vamos a ponerle 50. Le ponemos Enter. Desaparece aquí la gráfica. Retomando el tema. Como el valor del amortiguamiento es pequeño, tiene la capacidad baja para robar energía al sistema. Eso quiere decir que va a tardar más tiempo en detenerse. Corremos la simulación y vean qué es lo que pasa. El sistema está vibrando, cada vez se roba más energía hasta que después de un cierto tiempo llega a 0. Vamos aquí a modificar los parámetros. 0.4. Aquí le vamos a poner menos 0.4. Y vean qué pasó con la gráfica. Se cumplió lo que dijimos hace un momento. Como el amortiguamiento es pequeño, el cuerpo o el sistema va a tardar más tiempo en alcanzar el equilibrio. En este caso, se requiere aproximadamente de 2.5 segundos para que el sistema ya no vibre
demasiado. Regresamos al amortiguamiento inicial, 750. Corremos la simulación y vean lo que pasa. Seleccionamos el amortiguador y ahora vamos a poner un valor muy alejado a 1870 para ver qué es lo que le pasa al sistema. Vamos a ponerle 10.000. Corremos la simulación y vean. Detenemos la simulación. Vamos a ajustar las coordenadas. El tiempo lo vamos a poner en 1.5 segundos. Entonces chequen aquí una vez más la gráfica. Corremos la simulación. La detenemos. Y el sistema, cuando el amortiguador es de 10.000, hace que el bloque tarde 0.8 segundos aproximadamente para que regrese a la posición 0. Cosa contraria, cuando el amortiguador tiene el valor del amortiguamiento crítico. Entonces, chequen. En el sobreamortiguado, con un amortiguamiento de 10.000, 0.8 para que regrese a la posición 0. Con el amortiguamiento crítico, veamos qué pasa con la gráfica. Tarda menos de 0.1 segundos para regresar a su posición de equilibrio. Entonces yo aquí puedo diseñar de forma rápida los parámetros que yo necesito que tenga el diseño que voy a generar. Entonces es una forma muy visual, muy rápida para obtener diseños rápidos que satisfagan cierta necesidad. Ya después, cuando yo tengo todo el diseño completo, ya entraría en una etapa diferente, que es la optimización del diseño para reducir masas, rigideces, amortiguamientos del sistema para hacerlo lo más óptimo posible con menos recursos y haga exactamente la misma solución. Con esto damos por concluido esta sesión y nos vemos en la próxima.